Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 23 de febrero de 2024. En la idea de la semana vamos a hablar de Marvell Technology y en la sección educativa vamos a hablar un poco más sobre el objetivo de la Fed para la inflación. Fue una semana corta debido a que los mercados estuvieron cerrados el día lunes en conmemoración del Día de los Presidentes, pero de nuevo una semana que marcó máximos históricos. El Dow Jones terminó la semana subiendo el 1.3% y el Standard & Poor's 500 ganó el 1.7%. Ambos marcaron máximos históricos. El Nasdaq subió el 1.4% y ahora sí está muy cerca de llegar a su máximo histórico. Hubo muy poca información macroeconómica relevante y en general se centró en las minutas de la última reunión de la Fed, que en general mostraron que la mayoría de los miembros están a favor de mantener las tasas elevadas más tiempo hasta tener más evidencia de que la inflación está retrocediendo. Aunque algunos miembros comentaron que consideran arriesgado mantener una política monetaria restrictiva demasiado tiempo. A nivel internacional, la bolsa japonesa llegó a su máximo histórico después de más de 30 años. Cruzó por primera vez el nivel que había logrado el 31 de diciembre de 1989. Y es interesante porque la economía japonesa, aunque se ha recuperado recientemente, en los últimos 2 trimestres tuvieron un ligero retroceso en su Producto Interno Bruto. Pero el mercado accionario japonés sigue avanzando y después de más de 3 décadas por fin logró un máximo histórico. Y con tan poca información macroeconómica, los mercados se enfocaron en los reportes trimestrales que continuaron esta semana con mucha intensidad. Reportaron 2 de las empresas de retail más grandes, que son Home Depot y Walmart. La primera decepcionó con su reporte, mostrando una caída en sus utilidades de más del 15%, pero Walmart mostró números mejor de lo esperado, subiendo sus ingresos más del 5%. Walmart se ha beneficiado con este periodo inflacionario, debido a que más gente empieza a buscar mejores ofertas, y Walmart es la que tiene la fama de tener los precios más bajos del mercado. Toll Brothers, una empresa desarrolladora de vivienda, reportó un incremento de más del 32% en sus utilidades, sobrepasando fácilmente las expectativas. Toll Brothers se especializa en casas de alta gama para el mercado premium y, al igual que la mayoría de las empresas de su industria, se ha beneficiado con la escasez de casas que hay en los Estados Unidos, que además ha provocado un fuerte incremento en los precios. En el sector del turismo, Royal Caribbean, la empresa de cruceros, reportó un sorpresivo incremento en sus ingresos y pintaron un panorama muy positivo para este año. Pero Booking, la empresa de reservaciones en línea, aunque reportó números mejor de lo esperado, mostró un pronóstico muy conservador para lo que queda de este 2024, lo que espantó a los inversionistas. En la industria de la tecnología tuvimos muchos reportes importantes. Uno muy sorpresivo fue el de Palo Alto Networks, la empresa líder de ciberseguridad, que reportó un crecimiento en sus ventas del 39%, pero su pronóstico fue muy conservador, después de que anunciaron una reducción en sus precios y periodos largos de prueba gratuitas para sus clientes. Esto preocupó mucho a los inversionistas e hizo que las acciones de Palo Alto Networks cayeran más del 20%. Pero Nikesh Arora, su director general, se mostró confiado acerca de la nueva estrategia, pues dijo que los ataques cibernéticos van en aumento, por lo que empresas como Palo Alto Networks serán cada vez más relevantes. Intuit, Block y Wix, las empresas desarrolladoras de software, en general tuvieron muy buenos números. Este trimestre, en general, hemos visto muy buenos resultados de empresas de software, sobre todo aquellas enfocadas a aplicaciones empresariales. También se reportó que Walgreens será eliminada del índice Dow Jones y en su lugar entrará Amazon. La presencia de empresas tecnológicas dentro del Dow Jones crece con la inclusión de Amazon, que se suma a otras como Microsoft, Apple, Salesforce, Cisco, Intel e IBM. Pero la estrella de la semana es, sin lugar a dudas, Nvidia, que reportó un incremento en sus ventas del 265% y un incremento en sus utilidades del 486%, gracias a la gran demanda que hay por sus chips de alto desempeño que por ahora son la mejor opción para empresas que buscan desarrollar aplicaciones relacionadas a la inteligencia artificial. Esto hizo que las acciones de Nvidia subieran más del 15% para lograr otro máximo histórico, lo que representa un incremento en valor de mercado de más de $276,000 millones en un solo día. Es el incremento más grande de la historia. El récord lo tenía Nvidia, hasta que hace unas semanas Meta lo desbancó,
Pero la semana pasada, Nvidia lo volvió a hacer y de nuevo impone un récord. Además, arrastró a todo el mercado hacia arriba. El reporte de Nvidia provocó que el mercado tuviera su mejor día en casi 2 años. Para poner las cosas en contexto, el incremento en valor de mercado que Nvidia logró en un solo día es mayor a lo que valen empresas enteras como Coca-Cola, McDonald's o Disney. De ese tamaño fue el incremento que Nvidia logró el jueves de la semana pasada. Y con esto se convierte en la tercera empresa más valiosa de los Estados Unidos, solo detrás de Microsoft y Apple. Y es interesante porque Jensen Huang, su director general, aunque es sin duda uno de los grandes visionarios de nuestra época, es bastante desconocido. Claro que no es el único visionario, pero todos hemos oído hablar de Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y por supuesto Elon Musk, que además le encanta ser el centro de atención y estar en medio de los reflectores. Pero Jensen Huang ha mantenido un perfil mucho más bajo. Sin embargo, ya ha llevado a su empresa a ser la tercera más valiosa de los Estados Unidos. A mí la verdad me parece sorprendente lo que ha pasado con Nvidia recientemente. He sido fan de la empresa desde hace muchos años. De hecho, fue la empresa con la que inauguramos este podcast. Hablamos sobre Nvidia en la sección educativa del episodio 1. Pero las expectativas antes de su reporte trimestral estaban elevadísimas y sus acciones habían tenido un incremento de precio gigantesco. Y aún así logró superar las expectativas con utilidades que casi llegaron a crecer 500% en un año. Yo nunca había visto, o por lo menos no recuerdo haber visto una empresa tan grande comportarse de esa manera. Lo había visto en empresas pequeñas, startups que están entrando al mercado con un producto disruptivo y están empezando a ganar mercado, pero nunca en una empresa tan grande. El valor de mercado de Nvidia es de 2 billones, lo que en inglés se dice trillions. Las acciones de Nvidia, de octubre de 2022 a la fecha, han pasado de valer $122 a $788. Es un incremento de más del 545% en año y medio. Ahora, ¿qué hacer con las acciones de Nvidia? Yo personalmente lo que hago en estos casos, cuando le atino a alguna empresa que se aprecia tanto, y lo que hice con las acciones de Nvidia es vender la mitad de mi posición. De esta manera retiro mi inversión original y parte de mis ganancias, que ya estarían fuera de riesgo, pero dejo una parte, sobre todo si creo que la empresa aún tiene potencial, que en el caso de Nvidia sí lo veo. Pero si alguien no tiene acciones de Nvidia y quiere empezar a comprar, este momento se me hace muy arriesgado. Después de una apreciación tan grande, yo creo que sería prudente esperar a que tomen un respiro. Históricamente, después de incrementos tan grandes, es muy común que en el corto o mediano plazo nos den una mejor oportunidad de entrada. Esta semana tendremos información relevante acerca de la inflación, ya que se reportará el indicador favorito de la Fed, que es el índice de gastos de consumo personal. También se dará una actualización sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y tendremos una actualización sobre el mercado laboral. Y entre los reportes trimestrales que vale la pena monitorear esta semana están Domino's Pizza, Zoom Video, Workday, AutoZone, Lowe's, Macy's, TJX, Salesforce, Snowflake, Best Buy, Dell y Hewlett Packard. En la idea de la semana, vamos a hablar de Marvell Technology. Su símbolo es MRVL. Marvell Technology es una empresa estadounidense basada en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, que se dedica al desarrollo de semiconductores, es decir, de chips. Fue fundada en 1955 por Sehat Saturja, un inmigrante de Indonesia, quien junto con su esposa y su hermano iniciaron la empresa fabricando componentes para discos duros. Actualmente, los productos de Marvell Technology proporcionan tecnología y soluciones para muchas áreas de la tecnología, principalmente en el área de redes, conectividad, almacenamiento y el sector automotriz. Sus productos suelen ser componentes de otros productos más grandes. Uno de sus principales clientes, por ejemplo, es Nvidia, al que le vende dispositivos de conectividad que se utilizan como parte de los procesadores gráficos que desarrolla Nvidia. La empresa salió a bolsa en el año 2000, justo antes de que reventara la burbuja de las empresas .com. Y en el 2016, un fondo de inversión llamado Starboard Value adquirió el 7% de las acciones. Y con eso logró tener la suficiente influencia dentro de la empresa para quitar a Sehat Saturja de la dirección general. Es un claro ejemplo de los riesgos que corren los fundadores de empresas cuando salen a bolsa y dejan de tener mayoría absoluta en las acciones. Ese mismo año se nombró a Matt Murphy como director general, quien ya tenía experiencia dentro de la industria. Y de la mano de Murphy, Marvell Technologies evolucionó hasta convertirse en una empresa líder en tecnología que trabaja de la mano con sus clientes para desarrollar soluciones personalizadas.
Es una empresa relativamente pequeña, su valor de mercado es menor a los 60 mil millones de dólares, pero esto también hace que tenga mucho potencial de crecimiento por delante. Hemos hablado en el pasado de varias empresas desarrolladoras de chips, empezando por Nvidia, pero también hemos hablado de AMD, Broadcom y dos que más que de chips desarrollan las máquinas para fabricar chips como Applied Materials y Lam Research. Pero todas esas ya han llegado a máximos históricos recientemente, y abrir posiciones en empresas después de haber tenido apreciaciones tan grandes es arriesgado. Por eso Marvell puede ser una alternativa interesante dentro de la industria de los semiconductores, ya que está muy bien posicionada, tiene mucho potencial de crecimiento y sus acciones, aunque han tenido una fuerte recuperación después del bear market de 2022, aún están lejos de su máximo histórico. La semana pasada hablamos sobre el origen del 2% como el objetivo de la Fed y otros bancos centrales para la inflación. Mencionamos que es un número bastante arbitrario que surgió en Nueva Zelanda, pero ya no tuvimos tiempo para hablar sobre las razones por las cuales desde hace décadas se ha mantenido y cada vez más países lo han usado como referencia. Uno de los mandatos de la Fed es la de mantener una estabilidad en los precios, en otras palabras, la de controlar la inflación. El principio detrás de este objetivo se basa en la idea de que un crecimiento económico a largo plazo se logra de mejor manera cuando existe una estabilidad en los precios. Una inflación elevada deteriora rápidamente el valor del dinero y por lo tanto le quita poder de compra a la gente. Es un concepto que en general se conoce muy bien y la gente entiende sus efectos porque la gran mayoría lo hemos experimentado. Pero lo opuesto a la inflación, la deflación, es mucho menos conocido. No suele ser tan comprendido, pero resulta mucho más dañino para la economía. La deflación es una reducción en los precios con el tiempo, lo que a simple vista parecería bueno para los consumidores porque el dinero aumentaría su capacidad de compra en el futuro. Pero en realidad puede ser desastroso para la economía porque desincentiva por completo la inversión. Además de que los consumidores suelen gastar mucho menos con la esperanza de que su dinero les alcance para más en el futuro. Pero esta reducción en el gasto se traduce en menores ingresos para las empresas, por lo que tienen que recortar personal y se convierte en una espiral de la cual es muy difícil salir. Entonces, uno de los principales trabajos de los bancos centrales es mantener una inflación lo suficientemente baja para que el dinero mantenga su valor, o por lo menos no pierda valor demasiado rápido, pero no tan baja que exista un riesgo de caer en deflación. Y aquí es donde la gran mayoría de bancos centrales alrededor del mundo han llegado a la conclusión de que el 2% es un número razonable que puede lograr ambos objetivos. Por un lado, tiene un poco de colchón, es decir, un margen de seguridad en contra del riesgo de deflación. Y también le da a los bancos centrales la posibilidad de recortar las tasas para estimular a la economía en caso de que la inflación sea demasiado baja. También una inflación del 2% es suficientemente baja para cosechar los beneficios de una estabilidad en los precios. Y tiene un beneficio adicional, y ese es difícil de medir. La inflación tiene un efecto muy grande en las decisiones de compra de la gente. Si la gente espera una inflación elevada, muy probablemente aceleren su ritmo de gasto para tratar de evitar que los precios suban demasiado con el tiempo. El problema es que esto lo que genera es aún mayor inflación y se vuelve difícil de romper ese ciclo. Si la gente sabe que los bancos centrales tienen un objetivo para la inflación y que van a hacer todo lo posible por mantenerlo, esto influye en sus decisiones de compra. Y el hecho de que las personas esperen una inflación baja tiene un efecto muy fuerte sobre la inflación real, porque directamente afecta sus hábitos de consumo. Por estas razones es que tener un objetivo claro sobre la inflación ha dado buenos resultados. Hay muchos debates sobre si el 2% debe ser un objetivo fijo o si se debe de ser un poco más flexible dependiendo de las condiciones de cada país y de la situación económica que cada país esté atravesando. Pero por ahora, la gran mayoría de bancos centrales alrededor del mundo siguen usando el 2% como referencia. Y la Fed ha sido muy clara en que su objetivo es el 2% y solo relajarán la política monetaria hasta lograrlo, o por lo menos hasta estar muy cerca del objetivo. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Finalmente, les dejo mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.